Nibia, nosotras que en aquel 74 funesto éramos aún liceales o estábamos apenas dejando de serlo. Nosotras que como vos somos del interior y venimos de familias de trabajadores. Nosotras que por aquellos días también tejíamos sueños, nos enamorábamos y reíamos. Nosotras que como vos elegimos las letras y decidimos ser profes de literatura. Nosotras que en aquel junio del 74 no teníamos idea que en nuestro país había un mundo de sombra, un universo paralelo al nuestro, en el que hombres devenidos en monstruos torturaban, violaban, mataban impunemente. Nosotras, Nibia, que no supimos que estaban matándote, traemos hoy tu voz y te damos la nuestra, junto a la de los y las poetas que de seguro amabas tanto como nosotras, y las de otros y otras a las que te impidieron conocer. La herida nos precede, no inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos. El olvido es una casa vacía y absurda, habitada por sombras que murmuran. Si hago memoria, hago esperanza, hago justicia. Si hago memoria, aprendo y enseño. Si hacemos memoria, el miedo se desdibuja, la soledad se extingue. La memoria es una casa donde cabemos todos. Cuando deja de lloviznar en la memoria, las bocas dicen, se levanta la niebla y entonces las manos escriben. Las palabras no necesariamente cambian con el tiempo, a veces permanecen. Lo hacen como pueden, por momentos salen chuecas, con ellas se arman oraciones deformes, dobladas por el dolor, con artículos cambiados, verbos mal conjugados, sin pausa ni aire. Para enderezar ese lenguaje habría que torcer la memoria. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por dolor me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano me levanto, la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rondando por el suelo. No perdono la muerte enamorada. No perdono la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas de almendra de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Años de la muerte de Nidia Zabalzagaray. Son años de dolores, de sufrimientos privados y colectivos que desbordaron el ámbito de lo íntimo y se volcaron a las calles. Basta con mencionar las marchas del 20 de mayo, que cada vez se llenan de jóvenes, cada vez más, y que también generan interés, sensibilidades, en fin, también los hallazgos, la búsqueda de la verdad. Los 70 en Paysandú, como dijeron las compañeras que me precedieron, nosotros éramos estudiantes. Éramos estudiantes con todo lo que eso significa. Por lo tanto, hoy, en esta evocación a la muerte, a la vida de Nidia Zabalzagaray, nosotros vamos a recorrer una parte de nuestra historia de vida, de nuestra vida vivida. Eric Hobsbawm, el historiador inglés, decía, al escribir sobre el siglo XX, que era un siglo que él lo había estudiado, pero que también lo había vivido, y eso le daba una significación muy especial. Para nosotros, para estas compañeras, estas profesoras de literatura y yo, que vengo de la historia, la dictadura es una dictadura que la vivimos, que la sufrimos, que la analizamos y que estamos hoy aquí, en este acto de memoria. Por lo tanto, nuestras vivencias, nuestros sentires se insertan en la memoria colectiva de esta generación y le otorgan un sello personal y colectivo en este acto. Al hacer una mirada retrospectiva, bueno, es muy sabido que en el año 73, en junio,
Hubo un golpe de Estado en este país, eso es muy conocido por todos, por todas, y que fue la culminación de un proceso de enfrentamientos, de abusos, de debilidades y fortalezas en un marco de local, nacional, pero también regional decisivo. La huelga general significó la histórica respuesta de trabajadores y trabajadoras que también en Paysandú provocaron un fuerte movimiento, un fuerte impacto, pero también con su levantamiento el inicio de despidos, de persecuciones, de ilegalizaciones. ¿Cómo recordar entonces el año 74? Bueno, algunos recortes es posible hacer de ese año. Por ejemplo, recordar que en febrero el director de Marcha, Carlos Quijano, del semanario Marcha, y su redactor responsable, Hugo Alfaro, fueron detenidos por la publicación del cuento El guardaespaldas. Ese cuento había sido ganador de un concurso convocado por el propio semanario, y entre los miembros del jurado estaba Juan Carlos Onetti, y estaba una colega de estas amigas, una profesora de literatura, Mercedes Rein. Los dos fueron detenidos después del fallo. El cuento ganador relataba la vida de un policía corrupto y violento. Después de eso, y de ser detenido, Onetti inició un largo exilio del que no regresaría más. Después fue el primer uruguayo que recibió el premio Cervantes, pero junto con él se fueron destacadas figuras, destacadas personalidades de la política, del arte, de la vida pública. Con ellos la cultura quedó amordazada y los uruguayos y las uruguayas quedamos huérfanos de su presencia y sumidos en una honda tristeza. También podríamos señalar otros hechos que nos permiten reconstruir la vida cotidiana en aquel año 74. Por ejemplo, recordar que el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, se opuso al reingreso de Cuba en la OEA y unos días después, en una reunión celebrada entre cancilleres de Estados americanos con el secretario de Estado Henry Kissinger, negó la existencia de actos represivos en el país y afirmó textualmente que el éxodo de uruguayos es un hecho circunstancial. Frente a estas declaraciones, un informe de Amnistía Internacional difundido por la ONU negaba las afirmaciones del canciller y decía que la justicia militar había llevado a una sistematización de la tortura en Uruguay. Vale decir que una parte importante de la ciudadanía permanecía ajena a estos hechos. En relación a la economía, también podríamos señalar las dificultades que eran diversas. En esos días el economista Luis Faropa informaba sobre la caída del salario real que superó solo en el año 1973 más del 90%. La amenaza del desempleo se cernía para los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo los textiles, que fueron 3.000 al seguro de paro en ese año. También la Sociedad Obrera de Azucareros de Rausa veían su futuro incierto, y acá en Paysandú pasaría lo mismo con Azucarlito. Los bancarios de los bancos intervenidos por el Poder Ejecutivo también mantenían una gran angustia respecto a su futuro, al futuro de sus fuentes laborales. Ante este panorama, el dictador Bordaberry destacaba los logros de su gestión y decía lo que significaba el orden público en ese momento, la paz social y el desarrollo económico. Pero, sin embargo, los precios seguían en ascenso. La Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, la conocida COPRIN, rechazó un aumento de salarios a obreros y obreras porque se apartaba de las proyecciones del gobierno. Sin embargo, frente a todo esto y pese a la represión, había quienes protestaban contra el régimen. A pesar de las mordazas, a pesar de las denuncias, Selmar Michelini,
un ex senador de la República, seguramente muy conocido por todos nosotros, por todos los rincones del mundo pidió que se divulgue la maldad y la traición de estos hombres. Los hechos no suceden en vano, decía textualmente Michelini. Siempre hay una sanción moral y un juicio de la historia, sin pasividad, sino en una construcción activa y colectiva de la historia. Pero nuevamente, como expresábamos al inicio, lo íntimo desbordó la esfera de lo privado y desde una perspectiva más personal, a mí me gustaría rendir homenaje a todas las personas afectadas por el régimen, desde lo más pequeño, desde lo más íntimo, desde la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Por ejemplo, me permito en este momento recordar la angustia de tantas familias como la mía ante el incesante aumento del costo de vida y las privaciones que eso significaban. Por ejemplo, cuando las tarifas públicas de UTE, de OCE, de ANCAP aumentaban considerablemente y se tomaban medidas drásticas. Eran días en que los cortes de luz y la reducción del alumbrado público se sumaban a las restricciones en la circulación de los autos. Por ejemplo, los miércoles prohibían los pares, los jueves los impares, y eso tenía consecuencias también en la vida de las personas. Todo eso se hacía para atenuar el impacto de la suba de combustibles después del año 73. También nuestra economía castigaba en esos momentos a quienes eran los más débiles del sistema. La escasez, la veda, la carestía eran ejemplos de todo eso. Pero ya yendo a un plano más personal y más cercano, los sucesos del año 74 se imbrican con mi vida personal y seguramente la sellaron con firmeza. Desde un sentido más amplio, y como decía José Pedro Barrán, no es posible desligar lo personal de un contexto más amplio que nos envuelve. Él decía, por ejemplo, que el año 73 era el año del golpe de Estado, pero también había sido el año de su boda, lo que le daba un significado muy especial a ese año. En el año 74, decían las compañeras, nosotras éramos estudiantes. Ese año se incorporó la túnica para los varones en el liceo y todos debíamos llevar una tarjeta identificatoria y también se prohibieron los pantalones para las mujeres. En ese año, en diciembre del 74, yo me bachilleré y con eso cerré una etapa fermental de mi vida, por lo menos así lo veo ahora, de la cual no era plenamente consciente. El último examen que rendí, la presidenta de mesa era María Esther Vidali, que fue profesora de muchas de nosotros, una profesora entrañable. Ese mismo mes de diciembre del 74, una de sus sobrinas, Graciela Estefanel Vidali, había sido una de las fusiladas de Soca, junto a otros militantes del MLN. Su cuerpo desnudo fue arrojado en el lugar y entregado a sus familiares. María Esther, que fue mi amiga, mi docente, mi consejera, se presentó estoica a la mesa de examen de nuestra clase. Nosotros esperábamos, intentábamos vislumbrar alguna señal de dolor, pero su presencia estaba firme ahí. Y la amistad posterior con María Esther me confió detalles desgarradores de aquellos hechos y del giro que dieron para la vida de esa familia, de los Estefanel, de los Vidali, una familia muy querida de Paysandú. El asesinato era una forma de disciplinamiento, de mostrar con mano de hierro de lo que eran capaces en ese gobierno civil y militar. En abril, Laura, Diana, Silvia, que la historia las recoge como las muchachas de abril, fueron acribilladas. El caso de Graciela Estefanel golpeó a una familia apreciada y a la sociedad sanducera toda, igual que las muchachas de abril. Los fusilamientos de Soca fueron atribuidos a una supuesta revancha por el asesinato del coronel Ramón Trabal,
enviado a París ese mismo año y adjudicado a un operativo del MLN que nunca lo admitió. Probablemente fue un ajuste de cuentas entre los miembros de las Fuerzas Armadas. En ese clima vivíamos el año 74. Cada día sabíamos de nuevas persecuciones, de nuevas prohibiciones, de encarcelamiento, el terrorismo se expandía, los silencios. En 1974 se implantó lo de la fe democrática, que algunos de ustedes deben recordar, para el ingreso de los funcionarios públicos. Nos preguntamos, ¿lo religioso, la fe y la democracia juntas, lo republicano, una combinación difícil de entender en aquel contexto? Bueno, por fin, en estos 50 años, al pasar estos 50 años, podemos afirmar, junto con los historiadores, que hay pasados que continúan, que nosotros no tenemos una obsesión con ese pasado, sino que forma parte de nuestro presente. Ver el interés de los jóvenes, como decíamos, por saber qué pasó, acompañar, indagar, querer saber. Pero también es un tiempo, a los 50 años del asesinato de Nidia y de todo esto que pasó, de reconocer avances que son producto de la resistencia, de la sociedad, de los reclamos, de la lucha continua, avances en verdad y justicia. Los hallazgos son una prueba de eso y nos permiten reconstruir esas historias. Y también reconocer que falta aún más camino para recorrer. Pero como dice el poeta, y ya que estoy entre profesoras de literatura, al volver la vista atrás, no puedo evitar pensar que yo pude haber sido Nidia, o Graciela, o Silvia, o Laura, o Diana, una de las muchachas de Abril. Pero estoy aquí para contarlo, estamos aquí para contarlo, para recordarlo, para recuperarlo de la memoria. El juicio de la historia fue implacable y su lucha no fue en vano, como pedía Michelini. Muchas gracias. El olvido no es otra cosa que una inscripción borrada. El olvido solamente se recupera mediante la palabra. La memoria es nuestro pasado. Cuando no logramos recordar, el pasado no desaparece, se esconde y cuando menos lo esperamos, asalta a los presentes y nos asusta o nos alegra desde algún lugar de nosotros mismos. Nacida en Colonia Suiza, Nidia Zabalzagaray Kurutchev tenía 24 años. Provenía de un hogar proletario. Su padre, obrero textil, fue uno de los tantos trabajadores despedidos de la fábrica Campomar de Juan Lacase, luego de la heroica huelga general contra el golpe. Niña aún pierde a su madre al nacer su hermana menor, y ella y sus hermanos son criados por su abuela. Luego, la decisión de estudiar, la constancia, las privaciones, Montevideo, el IPA. Fue en el IPA donde encontró a sus compañeros, iniciando su militancia estudiantil. Con toda su sencillez y frescura, elige el camino del combate y sella su vida junto a la clase obrera y el pueblo. Se hace comunista. Es dirigente del CEIPA, luego secretaria de Finanzas del sector universitario de la UJC. Se forja en la dura y ardua tarea, sin descanso. Militante de todos los días, héroe del trabajo anónimo, el indispensable. Se gana el cariño y el respeto de todos, incluso de quienes discrepaban con sus ideas. En el año 74 culmina su carrera y se recibe como profesora de literatura en el mes de abril, con sobresalientes calificaciones. El 10 de septiembre cumplía 25 años. En octubre se casaba. El 29 de junio de 1974
es detenida en Montevideo. Horas después es asesinada. Todos quienes la conocieron concuerdan en definirla por un rasgo: su alegría. Su alegría era la que da la confianza en la justicia de la causa del pueblo, en la indefectible derrota de quienes se oponen a su felicidad. Por eso tanto le corresponde la conocida frase de Julius Fuchsik, quien fuera asesinado por los nazis: he vivido por la alegría he ido al combate y por ella muero. Que la tristeza jamás se una a mi nombre. Siempre guardaré el recuerdo de Nibia tal como estaba cuando la vi por última vez. Qué duro resulta escribir la última vez. Yo caminaba por 18 de julio, una 18 de julio con trajín de pre-Navidad, un mucho más animada que lo que ya se ha hecho costumbre en este Montevideo tristón, que solo saca a relucir una deslavada sonrisa veraniega una vez por año cuando se acercan las fiestas. Y en eso, de pronto, se me iluminó de veras la calle con una blanca, ancha sonrisa. Allí estaba Nibia, alta, desgarbada, sonriente, linda, tan linda con toda su alegría de enamorada, prendidita del brazo de su novio. Y en ese momento pensé que en ella sí que había alegría navideña, auténtica, con su vitalidad, sus 20 y pocos años, su energía desbordante que se le hacía risa y gesto. Porque si hay una persona en la que se puede simbolizar la alegría, esa es Nibia Zabalzagaray. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esas son nuestras dos almas. Miro un árbol. Tú miras cualquier cosa. Pero yo sé que si no mirara este árbol, tú lo mirarías por mí. Y tú sabes que si no miraras lo que miras, yo lo miraría por ti. Ya no nos basta mirar cada uno con el otro. Hemos logrado que si uno de los dos falta, el otro mire lo que uno tendría que mirar. Solo necesitamos ahora fundar una mirada que mire por los dos, lo que ambos deberíamos mirar cuando no estemos ya en ninguna parte. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y de la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. La conocí como estudiante del IPA, integrante de un maravilloso grupo de jóvenes que seguían literatura. Pude disfrutar entonces de toda su salud, de toda su frescura, de su despierta inteligencia y su disposición siempre abierta al diálogo, a la autocrítica. Contaba la profesora con quien hizo la práctica para la docencia que es algo frecuente en los estudiantes de profesorado el miedo a la clase. En su experiencia como profesora de práctica tenía presente la pregunta de todos: ¿y si usted llega tarde, qué hago? Mire que yo no doy clase. Muchas veces los profesores llegan tarde para ver qué pasa, después de una larga charla sobre la necesidad de animarse, de tener contacto con los alumnos, etc. Qué distinto fue con Nibia. No haría ni una semana que había iniciado la práctica cuando a la profesora se le hizo tarde de veras. Cuando corría por uno de los corredores del liceo, nos comenta un adscripto, le dije que no se apresurara. La practicante se había hecho cargo del grupo.
La había visto a través del recuadro del vidrio de la puerta, acodada en el pupitre, de rodillas en el asiento, como gurisa que era, charlaba con los adolescentes que seguían con interés sus palabras. Cuando entró en el salón, después de disculparse, le pregunté si quería seguir. Nivia dijo que no, porque no había preparado la clase, pero había trabajado tan bien esos minutos que la profesora pudo seguir adelante como si los hubiera dado ella misma. Un día, entre la alegría, el miedo, las lágrimas, las esperanzas, la duda y la ansiedad, yo, pobre, salvaje, tímida, audaz, infantil, impetuosa, me fui, marché. En un cajón baúl de mimbre, con la tapa de brocato verde, guardé mis cosas. 2 juegos de sábanas, 2 frazadas, una colcha blanca bordada en seda de cuando era chica, toda mi ropa usable. Mi abuela me dio además una camiseta de algodón, con las mangas demasiado largas, toda larga, que ella no usaba más para cuando vinieran los fríos, porque en Montevideo hace mucho frío. Los libros, los apuntes y la cajita de los recuerdos, cursis y melancólicos, románticos, cuando se tienen. Yo tenía 18 años y media docena de cartas, además de las cartas de Edgardo, Freddy. Era el principio de la aventura, el mundo que se abría. Y yo era libre y físicamente sola, sin el lastre de los hermanos, tíos, primos y demás deudos. Yo fui la primera en irme, nadie se fue antes que yo. Primera exploradora que salía de útero, casa patriarcal, la casa al mundo, la primogénita. Hacía unos 10 años se había ido mi tío Ernesto, pero eso fue una aventura de chiquilín, y yo iba a estudiar al instituto que estaba en Montevideo y no a la aventura. Yo nunca había ido a Montevideo. Mis tías a veces iban los fines de semana. Se ponían los mejores vestidos y sacaban las costuras de las bolsitas de polietileno que estaban guardadas en el estante de arriba del ropero. Se peinaban de peluquería, se ponían la chaqueta de mutón doré, nutria, y se iban de fin de semana a Montevideo. A mí nunca me había interesado el viaje de fin de semana a Montevideo. Nunca nadie me preguntó si quería ir, pero me daba vergüenza confesar a mis amigas que nunca había estado. Era una de las 100.000 muchachas del interior que estaban en Montevideo. Muchachas del interior que eran sirvientas, oficinistas, amas de casa, prostitutas, estudiantes. Yo me iba sin chaqueta de nutria, con mi baúl y el escudo y la lanza de Palas Atenea. Para ella, el ejercicio de su vocación, tan fácil para la mayoría de los jóvenes que llegan en el Uruguay a los estudios superiores, fue un camino particularmente costoso, ya que por la extracción humilde de su hogar, padre obrero, pueblito del interior, muchos hijos, el camino más fácil hubiera sido la deserción. Pero Nivia, a la par que una clara inteligencia, poseía el don de la persuasión y una rotunda tenacidad para todo lo que se proponía. Así fue que, a pesar de los prejuicios de la familia, que veía las tareas intelectuales como poco femeninas, Nivia cosechó en sus estudios secundarios no solo excelentes calificaciones, sino el respeto de sus profesores, lo cual le valió la posibilidad de dictar clase en el liceo de su pueblo durante 1 año en literatura e idiomas. Quizás podría haber continuado en esa tarea, ampliándola con el tiempo, ya que es frecuente que en los liceos de las pequeñas localidades se ingresara por esta vía directa. Pero Nivia
no quería lo fácil. Ahorró el dinero ganado, no mucho por cierto, y de él vivió el primer año de su residencia en Montevideo, gracias a la hospitalidad de una tía y a una austeridad casi espartana en su forma de vivir. Cuando no veía la necesidad de algo, desaparecía toda su capacidad de acción y como gurisa chica, presintiendo que algo andaba mal, consultaba a todo el mundo lo que debía hacer. Recuerdo una vez que sus compañeros de Lipa, yo, todo el mundo, tratábamos de convencerla de que debía buscar trabajo. Ella seguramente no veía una razón de peso para ello, ya que, como dije, vivía con muy poco y no se quejaba. Y era de esas personas que viven apasionadamente y no pueden dedicarse a una tarea si ésta no está de acuerdo con su razón de ser. Los demás pensábamos que tenía que hacer algo para vivir más cómodamente, y ella reconocía que teníamos razón, pero aducía que no encontraba trabajo y andaba pidiendo a todo el mundo que le encontrara alguno. Y ahí venían los rezongos y los sermones. Y Nibia nunca se enojaba, aceptaba, leal, las críticas, pero se salía con la suya. Muchas veces, recuerdo, faltaba clase. Nunca era por problemas personales, siempre era porque había tenido una entrevista, una reunión, un contacto impostergable. Y con la misma alegría se entregaba a la vida. No teniendo tarea, era siempre materia dispuesta para tomar un café y charlar un rato, o para caminar por la calle, o para una partida dominical con las amigas. Me acuerdo de su sonrisa sonora, de sus comentarios sagaces, de su constante animación. Y no era, como ya dije, porque no viviera los problemas. Recuerdo que una vez, que andaba mal, me decía: «Sabes, es muy embromado para un joven empezar a vivir ahora, porque todo lo que iniciaste se te trunca, en definitiva, por la falta de posibilidades. Por eso que a veces uno piensa si no es mejor dar vuelta definitivamente las cosas y después ponerse a estudiar». Cuánta pasión y paciencia para lo que le importaba. Y esto no era solo con respecto a sus estudios, en los que, por cierto, su pasión le requirió muchos sacrificios, sino también en su militancia, que ocupaba el primer lugar en su vida. Y por cierto que muchos de los rezongos eran para hacerle entender que no debía relegar tanto sus estudios por la tarea revolucionaria. Era totalmente coherente con su origen proletario, con su carácter sincero y apasionado. Y fue con toda la sencillez de su espíritu que Nibia entró en la Juventud Comunista. Casi todos militábamos en el UJC, recuerdan sus compañeros. Cuando algo le parecía justo, lo reconocía lisa y llanamente, sin vueltas ni argumentos intelectuales a los que no veía sentido, porque Nibia era una intelectual en tanto el término denomina al que trabaja con su intelecto, no en tanto denomina al que adopta una actitud mental rebuscada. De los topos aprendimos a hacer túneles, de los castores aprendimos a hacer diques, de los pájaros aprendimos a hacer casas, de las arañas aprendimos a tejer, del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda, del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave, del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? Vamos a no dar más vueltas. Mandaron secuestrar, torturar y matar a conciencia. Esos crímenes eran necesarios para instaurar el mundo del mercado. Había que eliminar a miles de jóvenes innegociables. Digamos que el compañero tenía el sí siempre pronto. Mientras uno hablaba, él prodigaba su sí. Sin embargo, ante la injusticia o el doblez, sorprendía con unos no
firmes e indiscutibles como soles de mediodía. Cuando lo apresaron y comenzaron a torturarlo buscando su sí, él les disparó un no tan definitivo que decidieron asesinarlo. No sabéis lo que es un hombre sangrando y roto en un cepo. Si lo supieseis, vendríais en las olas y en el viento desde todos los confines, con el corazón deshecho, enarbolando los puños para salvar lo que es vuestro. 3 uniformados militares y 2 hombres vestidos de civil se introdujeron en su habitación del hogar de hijos de obreros de Campomar de Montevideo el 29 de junio de 1974, a la 1 de la madrugada, retirándose con ella a la hora 3. Nibia fue trasladada al cuartel de Casaballe y Petrarca, quinto de ingenieros y servicio de transmisiones, cuyo jefe era el teniente coronel Chialanza. El oficial de inteligencia militar de la unidad, capitán Mario Roberto Cegnini Sena, fue el responsable de su detención e interrogatorio. 10 horas después, avisaron telefónicamente a la pensión y a sus familiares de Colonia, Suiza, que nada sabían de su detención, que se debe retirar el cadáver de Nibia Zabalzagaray, depositado en el hospital militar. Allí acudieron unos tíos de Nibia, a quienes se expresó que la joven había llegado ya sin vida al hospital. El certificado de defunción atribuyó la muerte a suicidio por ahorcamiento. Primero dijeron con una cuerda, luego con una media. La autopsia le había sido hecha por el doctor José A. Mautone. Amparado en su condición de médico, no vaciló en aparecer públicamente para dar cobertura a los asesinos mediante un fraguado dictamen. En esta sucia tarea tenía antecedentes. Por la trayectoria de Nibia, por su firmeza, por su alegría, por su fe inquebrantable en la revolución y en su partido, quienes la conocieron rechazaron desde el primer instante con indignación la mera suposición de un posible suicidio. Nibia había cumplido 24 años, había terminado su carrera en el IPA, se había enamorado y proyectaba casarse en octubre de 1974. Incluso soñaba con seguir estudiando, al tener tarea fija y situación económica solucionada, su otra entrañable vocación, la medicina. Pero la mataron. No sé si diciéndolo con esa brutalidad se podrá transmitir toda la fuerza del golpe, todo lo que se cegó con su vida. La mataron torturándola para arrebatarle información que no dio. Nibia murió fiel a su ideología y a sus camaradas, fiel a sí misma. Supimos más tarde por un preso que la vio cómo la sacaron para interrogarla, cómo la volvieron al rato a la celda, imposibilitada de caminar por sí sola, pero viva, cómo la dejaron tirada en el piso y cómo después no respondió a los gritos de uno de los guardias que pretendía despertarla. Lo que no podían entender los asesinos es que esa mentira jamás podría prosperar, simplemente porque a ella no la conocían, no habían visto que esa mujercita era una gota de agua y un volcán, febril, viva, valiente, temblorosa y tenaz, que la vida en ella era la raíz, que Nibia y suicidio no entrarían nunca en la misma frase. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada y crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada se les vio caminar
Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Sus familias no lograron autorización para efectuar una segunda autopsia, aunque un examen médico evidenció que no había signo alguno de ahorcamiento y sí marcas en cuello notoriamente producidas por una capucha. La muerte se debió a un paro cardíaco producido por el tormento del submarino seco, o sea, sin inmersión, por medio de una capucha de plástico que bloquea las vías respiratorias al tratar de aspirar el aire. Trabajadores, estudiantes y vecinos llevaron sobre sus hombros el ataúd cantando el himno nacional al cumplirse el sepelio el domingo 30. El lunes, en casi todas las facultades, hubo paro total y numerosas movilizaciones. El repudio que se expresó en los medios estudiantiles fue extendiéndose a medida que se divulgaba la noticia, conmoviendo a todo el país y repercutiendo en el mundo entero. Las fuerzas conjuntas guardaron un silencio cómplice. Los responsables no recibieron castigo alguno. Tiempo después, familiares y amigos colocaron en su tumba una placa con la inscripción: muerta heroicamente en lucha por la justicia social. La colocación de la placa había sido autorizada legalmente. Pocos días después, la policía de Colonia arrancó la placa, detuvo a 2 tíos de Nibia junto a otros vecinos, los interrogó y remitió al cilindro municipal. Mientras los verdaderos responsables del crimen cuentan con el respaldo oficial, las fuerzas represivas acosan a familiares y amigos de la víctima buscando los responsables de la colocación de la placa. Aquel invierno fue frío y llovió mucho. Las calles estaban siempre húmedas, las veredas vacías, las paredes gritaban, las casas silenciosas y los vecinos secreteaban. Durante aquel invierno se cometieron muchos y urgentes amores, porque avanzaba la muerte. Qué de rincones sucios en el hoy de aquí, qué de soledades solas y más solas aún, qué de una tristeza hueca, qué de tanto junio frío, qué de letra muerta en cajones de ayer, como que todo está cansado entre lluvia y cáscara. Qué de tarareos falsos bajo mi huella, qué de trapos anudados en canillas rotas, qué de historias enterradas, qué de olor a perro húmedo a ras del suelo, qué de naufragios sin remedio bajo junio frío. Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy segura, allá, en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Que no quiero verla, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña. No, que no quiero verla, no me digáis que la vea. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No, que no quiero verla,
que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, que no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. La muerte iba mandando y recogiendo en lugares y tumbas su tributo. El hombre con puñal o con bolsillo, a mediodía o en la luz nocturna, esperaba matar e iba matando, iba enterrando seres y ramajes, asesinando y devorando muertos. Preparaba sus redes, estrujaba, desangraba, salían las mañanas oliendo sangre de la cacería, y al volver de su triunfo estaba envuelto por fragmentos de muerte y desamparo. Las flores que la vida no tocaba cayeron sobre el hueco que dejaste. La camarada Nidia ha muerto y es preciso hacerle un duelo activo de pintadas, de calles que la nombren, de escolleras, de muros imborrables, hacerle un duelo claro como una sola savia, que paredes y esquinas esgrimidas de cólera y ladrillo den memoria, y los volantes leves y las arquitecturas, que su querido nombre y su sustancia pura conforten y endurezcan los pasos de la calle, que el fruto lacerante de su vida nos aguarde y nos una, que resuenen las voces una a una de todos los que viven al calor de la sangre irreparable. Nidia Zabalza-Garay, docente, ha muerto, detenida, ha muerto, torturada, ha muerto sostenida por vértebras macizas de silencio, por radicales cadenas solidarias, por fábricas, crisoles y lugares, por usinas y máquinas. Ha muerto sostenida por el mundo que amaba y defendía. La sostienen aún su humanidad, germinada en las cosas feraces de donde provenía, su vida clara. Nidia Zabalza, vengo de escuchar en las sombras todo lo que nutre tu recuerdo y vengo golpeada y sobreviva a maldecir la muerte que te derriba, a maldecir las manos que te hurtaron el sueño y te impusieron el breve cautiverio de un sábado de muerte, cuando todos caímos en los senos del sueño sin poder socorrerte. Vengo de consultar tus estirpes terrestres, tus ínsulas helvéticas, tus penates agrícolas, tu solar granjero, tu cultura cereal de cavas y graneros, también tu injusta muerte. Por eso, camarada, también vengo a llorar a tu frente. El miedo seca la boca, seca las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Hoy está con nosotros Nidia, como siempre, tan cercana como la algarabía de las luchas populares que derrotaron definitivamente a la dictadura y abrieron paso a un Uruguay democrático. Después de 50 años de su caída heroica, que fueron además resistencia heroica de todo un pueblo, comprobamos en la experiencia concreta de miles y miles de militantes antifascistas cuánto contribuyó su ejemplo. Por eso vivió con nosotros estos años, por eso no faltó en la alegría popular de la victoria, en el reencuentro emocionado, y por eso también, a sonrisa plena, andará entre nosotros por todas las calles y veredas. Así era nuestra querida camarada Nidia,
sencilla, de fácil comunicación, capaz de lograr una buena relación con los alumnos en un ratito, una verdadera profesora nata. Fueron famosos los comentarios del tribunal que juzgó su última clase en el IPA, como así también la frase con que uno de los profesores que integraron ese tribunal recibió la noticia de su muerte. ¿Acaso me están diciendo que la que mataron es aquella muchacha que dio aquella notable clase sobre Shakespeare? No es posible. Díganme que me equivoqué. Yo no se había equivocado. El odio mata sin ver, mata sin personalizar. Siempre que mata hiere a alguien en quien sigue viviendo la víctima, pero quizás nunca mató a alguien que viviera tanto, en tantos, como Nibia. Su hermoso corazón se destruía recto y puro en la muerte. Le mataron, pero quedó su luz, su rebeldía. Festejo el vino y la canción, el placer de respirar y revelarnos, la rueda de amigos, los poetas, el amanecer y la noche, el soñar despierto y el andar caminando, los quereres y los libros, el lápiz y la hoja. Festejo cada día mirar el cielo y saludar al sol. Y entonces recuerdo que muchos hermanos no pueden festejar y quedo triste, triste como una quena sin soplar. Puede sonar extraño, pero creo que vamos triunfando, porque a los que se proclamaron vencedores, con la excepción de los discursos de ellos para ellos mismos, ¿qué libro, película, foto, cuadro, canción, poema, murga, grafiti, candombe o muchedumbre los reivindica? No habrá miedo en la garganta, no habrá rendición. Volarás en caída libre, nadarás hasta devenir, lloverás, serás agua sobre nosotros. Nos encontraremos cubiertos, bailarás, volverás a casa en la memoria, volveremos. Si nada se pierde y todo se transforma, ellos están en alguna banda rockera, en una murga, en un tango, en un grito de gol, en un poema y siempre en la confiada sonrisa de los niños. Hay que saber adivinarlos. Y en la soledad del muro hallaréis mi testamento. Al mundo le dejo todo, lo que tengo y lo que siento, lo que he sido entre los míos, lo que soy, lo que sostengo, una bandera sin llanto, un amor, algunos versos. Y en las piedras lacerantes de este patio gris, desierto, mi grito, como una estatua terrible y roja en el centro. Y es que tal vez nunca deberíamos olvidar que el afluente no es el cauce, que no viajamos solos por la vida ni por la muerte, que contamos, aunque no nos parezca, con otros, que somos también el otro, que lo único que poseemos es un musculoso corazón que flota en un grano de arena esparcido en la red del espacio. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo,
patria casi muerta de tristeza, si el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque hay un futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cada pregunta tiene su respuesta. Queremos agradecer a la dirección del CENUR Litoral Norte, sede Paysandú, por cedernos la sala para este homenaje, a Eduardo Villamayor y a Natalia Fagundes por el soporte técnico, a Anita Lobato por el diseño del afiche y la colaboración en la ambientación, a Rosana Betorazzi, a la artista Rosana Betorazzi por el retrato, a Antonia Yáñez Barros por el aporte de testimonios y de textos de la propia Nibia, a la profesora Liliana Bardallo, profesora de filosofía Liliana Bardallo, que está con nosotros, autora del libro Hojas de Abril, por acompañarnos, por venir a Paysandú y por el aporte de materiales que pueden pasar a ver, llevarse un marcador y adquirir, si lo desean, por un valor de 300 pesos, el libro Nibia Zabalzagaray al pie de la parva, que recoge un ensayo de Marcia Collazo. Gracias a todos ustedes por haber respondido a nuestra convocatoria y por haberse hecho presentes hoy acá. Muchas gracias.